Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Empiezo este capítulo diciendo que hoy es martes y que hoy es el día que se ha controlado por fin el incendio de Sierra Bermeja, que yo creo que estábamos todos deseándolo. Buena noticia. Yo creo que en Málaga siempre es una buena noticia la lluvia y más en este día que hemos estado literalmente en vilo desde el miércoles pasado, Curro. Qué horror, ¿eh? Totalmente horroroso. O sea, nunca... Se dice lo de que nunca llueve a gusto de todos, pero hoy parece que todos estamos de acuerdo en que era necesario y que nos alegramos, la verdad. Eso de ver arder Sierra Bermeja, además, con un lugar tan emblemático cercano como Sierra de las Nieves, que además recientemente ha sido declarado Parque Nacional, pues la verdad es que es absolutamente desolador, ¿no? Tanto por el espacio quemado como también en el periodo hemos contado la historia de las personas, de sus vidas, de sus trabajos y de todo lo que han tenido que dejar atrás, ¿no? Sí. Pero como dices, hoy es un día de buenas noticias, ya no hay afortunadamente municipios que sigan desalojados y bueno, y la lluvia bendita pues parece que va a ser una aliada contra el fuego. Eso es, parece que todavía nos quedan unos días, por lo menos desde hoy martes. Así sí, quizás, claro, por supuesto, todos los que nos siguen, quizás el sábado cuando nos escuchen dirán, bueno, eso ya queda muy lejos, ¿no? Devorado por la actualidad informativa, pero sí que es verdad que hoy es martes, hoy nos reunimos de nuevo aquí en Diario Sur, Curro, y bueno, hay que celebrar la noticia, ¿no? Totalmente, la verdad es que teníamos que comentarlo. Que, por cierto, un día podríamos contar la historia de Sierra de las Nieves porque es muy interesante y es el fruto del esfuerzo de hace décadas de un puñado de defensores del medio ambiente que afortunadamente ahora se ha visto recompensado con la máxima protección ambiental, ¿no? Entonces eso, pues sí. Vamos a buscar expertos. Yo tengo uno en mente que además lo tengo muy cerca porque es compañero del periódico y vamos a hacer un podcast de Sierra de la Nieve. Me parece buena idea, además también un poco por poner en valor de verdad todo ese patrimonio natural que tenemos. Claro, ¿no? El patrimonio natural al fin y al cabo también es patrimonio histórico. Totalmente, la verdad es que sí. Vamos a irnos a otro escenario de Málaga, que no es tan conocido, que yo creo que mucha gente no va a conocer. Y como te digo eso, que no creo que mucha gente sepa situarlo en el mapa, a pesar de que está en una zona muy, muy céntrica. Sí, efectivamente. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar, como tú dices, que está bastante bien ubicado en el mapa, pero que por sus circunstancias y por los avatares históricos, pues se ha convertido en un espacio que casi pertenece a ese capítulo de la leyenda, ¿no? Estamos hablando de la isla de Arriarán o de Riarán, que es un lugar absolutamente fascinante en el que ya vamos a entrar a fondo. Es un lugar, Ana, que no sé si tú has llegado a decirlo, pero que está entre la fantasía y la realidad, porque también aparece citado en algunos libros históricos como el propio Quijote y que te dejan efectivamente. Una historia impresionante. Como muchas de las historias de Málaga, sobre todo las que están más atrás en el tiempo y sobre las que no existe muchísima documentación histórica, al final, pues no, ese paso de las décadas y de los años y sobre todo también la falta de investigación como que deja un pozo de leyenda y de irrealidad que bueno, ahora, a día de hoy hace que también tengas cuidado a la hora de presentar estas historias porque efectivamente se presentan como parte de esa leyenda. Yo tenía mucho interés en descubrir los orígenes de esa isla de Arriarán. De hecho, fue un compañero del periódico, Ignacio Lillo, quien me dijo, bueno, pues cuando escribas de la Alameda, pues también tendrías que hacer referencia. Yo me dejo guiar también por la sugerencia, claro. Me encanta. De hecho, tú y yo lo recordamos siempre en la última parte del podcast. Me invitó a conocer Isla de Arriarán. Yo confieso que la única referencia que tenía de esa zona fue a través de la revista cultural, que se llama precisamente Isla de Arriarán, y es verdad que me preguntaba de dónde vendría ese nombre, ¿no? Entonces, pues me fui a los archivos, como siempre, y en el archivo de referencia que suelo utilizar para descubrir todas estas historias, pues me encontré un escrito de Narciso Díaz de Escobar en su archivo que
bueno, que dejaba una pincelada muy curiosa y que como que me dio más hambre de ese sitio, ¿no? Sí, porque esa descripción, como tú dices, que hace Narciso de Escobar es absolutamente sí, además lo escribe mágica. lo escribe con una precisión y con una manera de dejarte ahí con el gusanillo, pues que te empuja, ¿no? En el caso concreto de este escrito muy escueto, decía: cerca de Puerta del Mar existía una manzana de casas ocupada por figones y tabernas, asilo de gente de mala vida. Sí, yo creo que ya con eso de asilo de gente de mala vida entras de lleno en la historia. Y añade: estaba en el sitio que ocupa hoy parte de la calle de Herrería del Rey. Efectivamente, en ese entorno existió esta isla de Arriarán, como decimos, a medio camino de la historia y la leyenda, pero que efectivamente sí que está documentado en la historia y en los documentos históricos de estudiosos que le han estudiado cómo fue su evolución, que realmente existió en el tiempo, ¿no? Una zona de Málaga, como decimos, muy cerca de la Alameda, o situada en lo que hoy es la Alameda y Puerta del Mar, y que antes de meternos entre esa vida de fisgones y de gente de mala vida, como decía Narciso Díaz de Escobar, vamos a hablar un poco de cuál es el origen de esta tierra. El origen de esta tierra, como muchas otras de las historias de Málaga, en concreto de esta isla de Arriarán o Riarán, hunde sus raíces en la época de los Reyes Católicos. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de cómo fue la conquista de Málaga a cargo de los Reyes Católicos, y esta pastilla de terreno que estaba al otro lado de la muralla, pues está contextualizada en esa época histórica. Por recordar a nuestros seguidores, sabemos que los Reyes Católicos, a medida que iban conquistando tierra, pues hacían los llamados repartimientos, que era premiar pues con lotes de tierra o incluso con títulos a todas esas personas, normalmente nobles o aristócratas, que colaboraban en la conquista de Málaga. Entonces, el origen de la isla de Arriarán precisamente está en esta forma de actuar de los Reyes Católicos, y en concreto con un caballero que tenía origen vizcaíno, que se llamaba García López de Arriarán, bueno, pues que puso sus bienes y todo su patrimonio al servicio de la causa de la conquista de los Reyes Católicos, y que después, como recompensa, pues recibió esta parte de terreno al otro lado de la muralla de Málaga, ¿no? Estamos hablando de que es el entorno de la Alameda, pero hay que recordar que estamos hablando de finales del siglo XV, que fue la conquista de Málaga, en concreto en el año 1487, y la Alameda no se pondría en marcha o no daría sus primeros pasos hasta mitad del siglo XVIII, con lo cual hay que imaginar que, a pesar de que más o menos seamos capaces de ubicarlo en el mapa, no tenía absolutamente nada que ver con cualquier espacio que nos podamos imaginar, ¿no? Y también aclarar que ese término de isla de Arriarán no era una isla como tal, sino que era un terreno, como dices, que quedaba fuera de la muralla, y que supongo que porque el agua estaba cerca, ¿no? Se quedaba... Sí, efectivamente, terrenos... se llamaba, era un terreno que estaba perfectamente delimitado en tierra. Lo que pasa que por esa cercanía del mar y también por esa ubicación en la zona costera, claro. O sea, en la zona bueno, al final de intercambio de la vida marítima y de la vida de la ciudad, de la época moderna, pues se consideró una isla. Y después también, Curro, porque por su fisonomía, al final las construcciones fueron cerrando esa pequeña pastilla de terreno, dotándole de una idiosincrasia propia, y además de ese carácter legendario con el que ha llegado a nuestros días, ¿no? Eso es. Hablabas antes de García López de Arriarán, que fue uno de estos aristócratas, ¿no? Bueno, no sé si reconocerlo como aristócrata. Se llamaban señores, normalmente eran personas acaudaladas, de buena familia, y que al fin y al cabo lo que hacían era colaborar con sus bienes. Muchos de ellos llegaban a perder su patrimonio. Eso es. Entonces, por eso decía que los Reyes Católicos, la manera que tenían de recompensar era con esos repartimientos. El otro día precisamente hablábamos de la Plaza de Uncibay, y que recibió una parte muy importante de tierra en la zona de Emiliana, ¿no? Entonces, en el caso concreto de nuestro protagonista de hoy, de García López de Arriarán, fue en el centro de Málaga, en la ciudad, ¿no? Bueno, en el centro de Málaga, que no era el centro en aquella época. Insisto mucho porque bueno, sí que tenemos que hacernos la composición en la cabeza de que la ciudad por esos tiempos, a finales del siglo XV, latía de murallas hacia adentro, claro. Y después de murallas hacia afuera, pues era casi la ciudad sin ley, ¿no? Eso, literalmente. Te decía precisamente eso, que hacía referencia a García López de Arriarán, y que era considerado también, tal y como cuentas tú en la noticia, como un corsario. O sea, que daba también un poco de pie a lo que se iba a convertir su terreno. Claro, al final se juntó, como, permíteme la expresión, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Eso. Efectivamente, encontré un estudio que estaba firmado por la catedrática y medievalista
medievalista María Teresa López Beltrán, que aportaba detalles de cómo fue esta concesión del territorio a nuestro protagonista, y lo define como un armador e incluso un corsario, ¿no? El hecho es que ese fue generosamente recompensado por los Reyes Católicos. Está además fechado el día, el 22 de diciembre de 1488, un poquito más de un año después de la conquista de Málaga. Y literalmente la catedrática recoge que le hacían merced vitalicia de 3 casillas, 4 tiendas pequeñas y un corral a las espaldas que se hallaban en la ribera de la mar, en saliendo a la puerta del mar a mano derecha. Yo no sé, sería capaz incluso de ubicarlo, eso, zona de la Alameda, Perchel, toda esa parte, Alameda de Colón me refiero. Sí, es curiosísimo, la verdad es que me cuesta imaginar al Málaga de esa época también con el mar tan cerca, pero merece la pena hacer el esfuerzo. Bueno, el mar tan cerca, Curro, hay que recordar que casi estamos hablando de anteayer, porque si tenemos en cuenta que el Parque de Málaga se hizo a principios del siglo XX, estamos hablando de poco más en la historia un puñado de décadas, ¿no? Que hemos conseguido ganarle todo ese territorio al mar, porque antes el mar llegaba hasta la parte de, por ejemplo, de la aduana, ¿no? Y toda esa parte del parque de Málaga era absolutamente inexistente. Sí, totalmente, absolutamente. Me ha llamado la atención también el hecho de que, la isla de Herrera, tú dices que no es que fuera una ciudad sin ley, sino que era una ciudad que tenía su propia ley. Y de hecho había algunos negocios, como era, por ejemplo, el caso de prostíbulos, que hay que recordar que en esa época sí que estaban reglados, o sea, sí que existían bajo una ley. Uh-huh. Sí, efectivamente. Desde que García López de Arriarán llega a ese territorio, pues él empieza a hacer su negocio allí. Entonces allí pues había construido casas, tiendas, mesones y tabernas. Y hay una parte concreta de ese negocio un poco oscuro que contribuye a la leyenda de la isla de Arriarán, que son efectivamente los prostíbulos. Como tú muy bien recordabas, y yo creo que lo recogimos incluso en uno de los podcasts, los podcasts contando la historia, los Reyes Católicos, recaudaban impuestos de todo tipo de actividades, y una de esas actividades era precisamente la prostitución, que estaba reglada a través de una persona directamente nombrada por los Reyes Católicos, que se encargaba de recaudar los impuestos de esos intercambios carnales. Pero no por regulada, también nuestros seguidores pueden hacer memoria e irse a ese podcast. Era una actividad que se diera con las condiciones básicas, primero de higiene y segundo, por supuesto, de dignidad para las mujeres que se veían obligadas a ejercerla. Eso es, en las notas del podcast vamos a dejar como siempre ese capítulo relacionado para que la gente lo oiga, pero por hacer un resumen, existía esa jerarquización dentro del mundo de las prostitutas, o de las putas, como le llamaban en esa época, y había escalas, y por supuesto estas que trabajaban en la isla de Herrerán serían las más... yo supongo que sería, no hay documentación que recoja específicamente el tipo de prostitución que se ejercía allí, pero supongo que sí, que no sería de las, por ejemplo, de las que estaban en la Plaza de las Cuatro Calles, que era la Plaza de la Constitución, pues que tenían su ramita, porque a mí siempre me gusta recordar que además eso me fascina, que el nombre de ramera viene precisamente de esos prostíbulos que se identificaban porque en la puerta tenían una ramita, una ramita que marcaba el lugar donde se ejercía la prostitución. Pero entiendo que en la isla de Arriarán, en aquel lugar sin ley, que además, déjame recordarte, Curro, que lógicamente aquella forma de funcionar de este territorio pues le generó a García López de Arriarán muchísimos enfrentamientos con las autoridades locales, ¿no? Pues que estaban empeñadas en intentar controlar todo tipo de las actividades que allí se hacían, ¿no? A mí me recuerda también, y lo has mencionado tú antes, el terreno de la isla de Herrerán también con lo que era un poco el Perchel. Obviamente el Perchel no era tan, no te voy a decir tan indigno, pero que es cierto que existía esa vida paralela a la Málaga. Además precisamente el origen del Perchel también lo hemos hablado en este podcast. Era un lugar absolutamente independiente y autónomo porque se desarrollaba de muralla hacia afuera, ¿no? Entonces estamos hablando de una época, como ya te había dicho antes, donde casi lo que acontecía al otro lado de la muralla, extramuros, pues se escapaba al control de las autoridades y tenía casi vida propia, ¿no? De hecho, el orgullo de ser perchelero hunde sus raíces precisamente en aquella circunstancia absolutamente única del barrio del Perchel, que fue uno de los primeros que se creó en Málaga, ¿no? Pues sí, es muy curiosa esa historia también.
Como decíamos al principio, toda esta historia de la isla de Arriarán no solamente era conocida en Málaga, sino también que era conocida en toda España. Incluso hay muchísimos escritos sobre ella, como es el caso, como decía al principio, del Quijote, que Miguel de Cervantes también recoge este terreno de Málaga. Sí, efectivamente. Miguel de Cervantes lo recoge en una parte del Quijote, haciendo referencia también a la isla de Arriarán. Pero bueno, en ese lugar fabuloso y de leyenda, bueno, pues efectivamente su fama corrió como la pólvora en otros lugares de España. Y bueno, y al final no era de extrañar, porque hay escritos, por ejemplo, donde, por poner algún ejemplo, se decía allí la ley era otra y por lo tanto se podía acoger libremente a todas las chusmas, se dice así literalmente, bueno, pues que venía en barco a Málaga, se quedaba en la isla de Arriarán absolutamente libre de ningún control por parte del censo o por parte de la documentación de los tributos, ¿no? Y bueno, y ahí pues esa chusma esperaba, digo chusma porque se recoge literalmente así en los documentos, esperaba la siguiente misión ultramar y, por ejemplo, bueno, pues se hablaba de que toda esa gente de Malvivir era la gente que se embarcaba para hacer las conquistas al otro lado del estrecho, iban a Argelia, a Marruecos, y de allí, bueno, pues cogían sobre todo a esclavos, muchas mujeres y niños que después traían a Málaga y que vendían precisamente como esclavos, como lo que le consideraban, ¿no? Como esclavos. Entonces, bueno, pues esa fama se fue forjando al otro lado de nuestra frontera y llegó no solo a Miguel de Cervantes, que lo recoge en uno de los capítulos del Quijote, en el capítulo 3, en la primera parte, sino también, bueno, pues a autores de renombre, que tuvieron cierto renombre, por ejemplo, en el siglo XVII, tal y como dice Narciso Díaz Escobar, como fue el dramaturgo Francisco de Leiva Ramírez de Arellano, ¿no? Que recoge ese carácter icónico y legendario de la isla de Arriarán en uno de sus escritos. Claro, de ahí viene ese mezcla, ¿no?, entre la magia y el realismo de esa isla de Arriarán. Mucha gente puede estar pensando ahora que qué fue lo que puso fin realmente a la isla de Arriarán, pero desde luego no fueron las autoridades. Sí, se podría pensar que, bueno, que llegaría un momento, ¿no?, en que las autoridades, hartas de que aquello funcionara de manera independiente, pues pondrían fin a la isla, o incluso después también se podría pensar que el devenir natural de los acontecimientos, una vez que comenzó a edificarse la Alameda, bueno, pues que hubiera supuesto ya el fin natural de esa isla. Pero el parte de defunción no llegó por la autoridad ni por ese desarrollo urbanístico de Málaga, sino por un fenómeno natural que fue en 1632 y fue, bueno, una riada que se llevó parte de esas casas de la isla de Arriarán. Bueno, a partir de ahí ya empezó el desalojo y el éxodo de los habitantes de la isla, y bueno, ya la naturaleza y el curso de los acontecimientos fueron haciendo su trabajo, porque ese continuo aporte de arena pues fue sepultando este territorio legendario. O sea, que ese territorio de unos 150, 200 años lo más o menos, ¿no? Lo que no pudieron hacer las autoridades lo terminó haciendo el agua, como en muchas de las ocasiones, ¿no? Pues sí, pues así Pues es. la historia es tozuda y al final se termina repitiendo, Curro. Me parece curioso también que en ese enclave que a día de hoy es tan monumental, precisamente la semana pasada hablábamos de que Luis Unzaga se instaló allí también y fue precursor de la Alameda, y que incluso organizó el consulado de Estados Unidos aquí en Málaga, pues que de apenas, 200 años antes o 100 años antes estuviese pues entre fisgones y gente de mala vida. Sí, efectivamente. Si es que la historia de Málaga... Bueno, tú te pones, echas la vista atrás, estamos hablando de finales del siglo XV, la riada y las inundaciones fueron casi a mitad del siglo XVII, y bueno, y ese desarrollo urbanístico que sobre todo comienza en Málaga a mitad del siglo XVIII, ¿no?, cuando ya la ciudad, para que todo el mundo se haga una idea de cómo fue el cambio brutal de modelo, que no vino con Calle Lario, sino vino con la Alameda. La ciudad deja de organizarse en torno a la plaza central y en torno al interior de la muralla, ¿no? Entonces sale hacia afuera. Y la franja natural hacia la que tenía que salir la ciudad era precisamente toda esa zona de la Alameda, bueno, pues donde estaba la isla de Arriarán, el Perchel en la parte oeste, y bueno, y en el momento embrionario de la Alameda, bueno, pues las casetas de pescado y los pequeños negocios de esa Málaga que vivía del intercambio con el mar, no, pero que no había terminado de solucionar esa comunicación entre la urbe y
y la actividad portuaria. Exactamente. ¿No? Es curioso ver también más allá de esa Málaga del 19 de la que hemos hablado tantas veces. Sí, a veces hay que salir, ¿no? A veces hay que salirse de la Málaga del 19 porque también muchos de los grandes pilares que se pusieron para la Málaga de hoy, que precisamente se hunden en esa Málaga del 19, pues tienen más que ver con los siglos anteriores, ¿no? Pues sí. Al final es la evolución natural de las ciudades, Curro. Y a mí siempre me gusta decir que la historia de Málaga es circular, pero sobre todo en lo referente al siglo XIX, pero es que si te vas a la época de los Reyes Católicos y a todo lo que ocurrió después, hay también muchísimos puntos de conexión en la historia de Málaga, ¿no? Así es. Nos va a encantar que la gente nos comente, Ana, que nos deje los comentarios que quiera sobre este tema, si lo conocía, si no, que nos cuente cualquier anécdota o cualquier tema que quiera hablar de ello, y puede hacerlo en nuestras redes sociales o en las notas del podcast, o sea que también tienen ahí opciones de comentar. Estamos absolutamente abiertos. De hecho, como he dicho al principio del podcast, esto fue una sugerencia y una petición de mi compañero Ignacio Lillo, y bueno, este podcast además es en su honor, que se recupere pronto, que está convaleciente en casa y bueno, que lo esperamos por aquí para que además también, te decía al principio, de ese compañero que se sabe todos los secretos de Sierra de las Nieves, precisamente es él, ¿no? Pues, que vuelva pronto y que nos pueda contar cómo fue toda esa planificación histórica que duró décadas, que ha terminado en la catalogación de Sierra de las Nieves como Parque Nacional, que en los últimos días hemos mirado con el corazón en un puño, ¿no? Pues sí, yo creo que pronto podemos hacer ese capítulo, así que necesitamos a Ignacio ya activo totalmente para que vuelve esté con Lillo. nosotros. Eso. Pues Ana, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con más historias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.